Ahora en el programa vamos a hablar de memoria. Vamos a hablar con el doctor Jorge Medina, doctor en medicina, especialista en neurociencia. Un lujo tenerlo en el programa como columnista. Jorge, hemos hablado a lo largo de varios micros de la memoria, las plasticidades sinápticas, etcétera. Pero querría hablar específicamente ahora de algunos casos patológicos generados por enfermedades que uno no necesariamente controla: Alzheimer, psicosis, esquizofrenias, etcétera. Contame un poquitito qué sucede con la memoria en esos casos. Bueno, por desgracia, nuestra declinación natural de la memoria a lo largo del envejecimiento se acelera en algunas enfermedades. Por ejemplo, el Alzheimer, que tiene una prevalencia importante en toda la humanidad. Hay muchísimos pacientes de Alzheimer por todo el mundo. Y el déficit del Alzheimer es básicamente en la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos o en adquirirlos y no poder recordarlos por más de muy pocas horas. Entonces, va a recordar por un tiempo, a lo mejor el tiempo puede ser años, va a recordar qué es lo que le pasó cuando se casó esa persona, pero no recuerda cómo o qué comió esa mañana o qué hizo el día anterior. Porque no se establecieron conexiones. Porque no consigue generar plasticidad sináptica, buenas conexiones. ¿Por qué? Porque tiene un deterioro justamente en muchas de sus sinapsis que hay en el hipocampo y en la corteza cerebral. Entonces, el punto clave es que es lo que nos llama la atención a una persona que sufre de Alzheimer, es verlo, recordar cosas de la guerra. Me acuerdo mi abuelo, y no recordaba qué hacía ahí sentado, qué es lo que había hecho durante la mañana, ni qué es lo que había hecho la noche anterior. Abuelo, ¿viste televisión? No me acuerdo. Seguramente sí. Ahora, ¿qué hemos aprendido en los últimos años al respecto? Porque eso que vos decís yo lo escucho también desde que vos y yo éramos chicos. Sí. De que uno se olvida, el abuelo se olvida de lo que le pasó hace un rato, pero se acuerda de la época de la guerra. Lo que se sabe es que vos tenés todo el andamiaje sináptico del hipocampo y de regiones corticales asociadas, lo tenés en términos sinaptológicos arruinado. ¿Por qué? Porque hay una acumulación y un mal funcionamiento de un montón de estas conexiones. Y la razón de eso aparentemente está en varias proteínas, no una sola, dos al menos, que tienen que ver con el mal funcionamiento de la sinapsis e impedir que haya establecimiento de nuevas sinapsis. Si no se establece nueva sinapsis, no hay adquisición. No aprendés nada nuevo. ¿Y cómo hacen ustedes para descubrir si hay o no nuevas sinapsis? Hay que mirarlas, y no es fácil a veces verlas porque son muchas en el enmarañado cerebro, y uno tiene que ir a buscarlas de vez en cuando a un lugar en particular, porque uno calcula que es ahí y hace cortes muy chiquititos, y busca los cambios minúsculos en los lugares donde hay sinapsis. Es un trabajo realmente fuerte, muy fuerte. Ahora, ¿dónde los busca? Digamos, en el hipocampo. Sí, pero uno corta literalmente, se produce, o sea, con el animal muerto uno... Claro, obviamente, uno puede estudiar... Yo pensé que hacía cortes eventualmente con tomografías computadas. Pero no en el hipocampo, pero se puede hacer un estudio con microscopios que permiten ver células vivientes. Pero eso tiene una profundidad limitada y hay que estudiar la corteza. Hay gente que puede estudiar cambios en la corteza con las conexiones que hay en las células en la corteza. In vivo es eso. Ahora, de toda la evolución tecnológica que ha habido en los últimos 5 años, sí, ¿cuál fue el cambio más dramático que permitió avanzar y dar un salto de calidad importante en el área tuya? El área del desarrollo de la optogenética, que es eso, la optogenética, que es lo que casi seguramente al señor que la descubrió, que es un americano que está radicado en California, le van a dar el premio Nobel, porque es el permitir estudiar cómo una célula se conecta con la otra, definirla químicamente y poder bloquearla o estimularla y analizar qué es lo que hace esa conexión, y después hacerlo in vivo. En el animal in vivo lo hacen. Y entonces estudian la conducta, entonces comparan el circuito que se genera y la función que hace, y lo tienen toda la vista, lo pueden hacer. Hay muy pocos laboratorios en este momento que pueden hacer lo que se llama optogenética in vivo. Hay 3 o 4, diría yo, en el mundo, de los cuales uno de ellos fue el que originó toda esta historia, esta revolución en la técnica. Él es Jorge Medina,
Él vendría a ser la persona que tengo sentada acá conmigo en el programa. Trabaja como columnista, entre otras cosas, columnista de Científicos Industria Argentina. Por hoy nada más, pero el programa continúa. Así que gracias, Jorge. Ahora seguimos en Científicos Industria Argentina. Sí. En 1489, 25.000 soldados españoles sitiaron la ciudad de Granada tras varios siglos en poder musulmán. Pero no pudieron cumplir su objetivo porque una enfermedad llamada tifus les mató 17.000 soldados. En 1632, durante la Guerra de los 30 años, los ejércitos de Suecia y la Liga Católica estuvieron a punto de enfrentarse en Nuremberg. Sin embargo, el tifus provocó tantas muertes en ambos bandos que los dos comandantes enemigos decidieron cancelar la batalla. Un siglo más tarde, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el tifus mató a 200.000 soldados serbios y a 30.000 prisioneros austríacos. En 1909, el médico francés Charles Nicolle descubrió que el tifus es transmitido por los piojos del cuerpo, que son parecidos a los piojos de la cabeza, pero viven entre la ropa de la gente. 20 años más tarde, se obtuvo la primera vacuna contra la enfermedad y poco después se desarrollaron eficaces piojicidas. Gracias a estos avances, el tifus dejó de ser el gran asesino de los tiempos de guerra. Cuando volvamos, reglamentaciones en la manipulación de átomos y moléculas en productos y procesos. Y Juan Carr, de Red Solidaria, resuelve el planteo con Adrián. Ya volvemos. Presenta Petrobras. Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.